Bienvenidos a la comunidad de Renovación Cristiana. Es un privilegio poder compartir con usted el mensaje de la palabra del Señor. Confiamos que la palabra que va a escuchar le edificará y motivará en su relación personal con Dios. Le invitamos a que en los próximos minutos disponga de toda su atención para recibir el mensaje del Señor. Bienvenidos. En la vida hay cosas valiosas y en la vida hay cosas preciosas. No todo lo precioso es valioso y no todo lo valioso es precioso. Yo tengo una persona en mi vida que para mí que ya murió, fue valiosa y fue preciosa. Efesios capítulo 2. Fue mi abuela Delfina. Tengo muy pocos recuerdos de ella. Aunque yo soy tan joven, ella murió hace muchos años, cuando me podía peinar, cuando me podía hacer crespos. Pero mi abuela Delfina tuvo 13 hijos, y la mayoría de sus hijos, y la mayoría de la familia Buitrago, hoy en día está sirviendo al Señor. Casi todos, por no decir que todos. Y en esa familia muchos pastores, muchos músicos, muchos ministros, muchas personas sirven al Señor. Pero gracias a una anciana que entendió el mensaje de la cruz y dedicó su vida para consagrar su familia a Cristo. Para mí esa señora es hermosa y es preciosa y es valiosa, ¿verdad? Pero hay cosas en la vida que son valiosas pero que no son hermosas. Hay cosas a las cuales usted y yo le tenemos un valor incalculable y las guardamos, ¿cierto? Y con el paso de los años se vuelven chucherías, pero cobran un valor importante, aunque no sea algo hermoso. Y hay cosas que son hermosas, pero que no tienen valor. Caso por eso tenemos muchos artistas. Son hermosos, pero déjeme decirle que no son valiosos. Son valiosos para los medios, pero como personas no son valiosas. Y déjeme decirle que la sangre de Cristo es preciosa y valiosa. Dígale a su vecino, la sangre de Cristo es preciosa y valiosa. La sangre de Cristo es uno de los pilares de la vida cristiana. Por eso quiero que hoy miremos este hermoso tema, porque uno, es muy profundo, dos, es maravilloso. Hebreos capítulo 2, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Pero antes de continuar, yo quiero que usted le diga al Espíritu Santo que le hable. Que lo que yo diga, y yo con mis palabras voy a tratar de explicar lo grandioso de la sangre de Cristo, usted lo pueda entender. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, queremos hablar de uno de los temas más radicales de la fe cristiana, que es la sangre preciosa de Jesús de Nazaret. Señor, háblanos en esta mañana, convéncenos, redargúyenos, Señor, que al final del sermón, Señor, nuestra convicción o nuestra percepción de ti, Señor, sea más firme, más estable, Señor. Convéncenos, por favor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre que usted va a una iglesia cristiana va a escuchar hablar mucho de la sangre de Cristo, ¿cierto? Y cuando cantamos en los coros, cantamos de la sangre de Cristo y nos imaginamos ese líquido rojo. Que a veces cuando hay sangre derramada, eso, a los que somos cobardes con la sangre, eso nos produce
de todo. Yo no puedo ver una herida, hermano, ni un centímetro porque a mí me da me da trastorno, ¿sí? Pero vamos a hablar de esa sangre de Jesús, ¿sí? Que no fue como la suya ni como la mía. También hoy vamos a usar muchos versículos. Levíticos capítulo 17, versículo 11. Pero para que usted entienda el propósito de la sangre de Cristo, la mayoría del mensaje voy a hablar acerca de la sangre del hombre. Porque para entender la finalidad de la sangre de Cristo, indiscutiblemente tenemos que entender cómo funciona el cuerpo nuestro, cómo está compuesta la sangre nuestra y por qué se habla de la sangre de Cristo. Si no lo entendemos de esa manera, no vamos a comprender el valor de la preciosa sangre de Cristo. ¿Estamos? Levíticos 17:11. Léalo conmigo, por favor. Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo les he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Aquí viendo este versículo empezamos a ver cosas que son realmente interesantes y podríamos decir impactantes. El primer versículo, la primera parte dice, porque la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre. En la sangre, según la palabra de Dios, es donde a usted y yo llevamos la vida. Si a usted le quitan un riñón, usted sigue viviendo. Si usted llegase a perder un pie, sigue viviendo. Si usted pierde una mano, un ojo, ¿sí? Si queda mudo, si pierde algún órgano, usted puede seguir viviendo. Pero usted no puede vivir sin sangre. Aquí en este lugar alguien hace poco se quedó sin sangre. Y tuvieron que correr desesperadamente a inyectarle sangre, porque dice la palabra que la vida está en la sangre. ¿Sí? Por eso cuando alguien sufre un accidente y empieza a desangrarse, todos los valientes corren a ayudar. Los cobardes nos quedamos intercediendo. Corren a ayudar porque hay que detener la sangre, porque si la sangre se sale, la persona pierde la vida. ¿Estamos? Y la palabra sigue diciendo, y yo las he dado para hacer expiación, está hablando de los sacrificios, sobre el altar por vuestras almas. Mire, y la misma sangre hará expiación por la persona, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. La palabra vida viene del hebreo nepej, que significa o que traduce alma. En la sangre, hermano, ese líquido que corre por usted es donde la Biblia dice que está su alma, su ser. No es ese corazón, ese músculo que está ahí. Ahí no estamos nosotros. La palabra nos enseña que en la sangre es donde está la vida. Vaya también a Efesios capítulo 2, versículo 13, el que leímos al comienzo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo único que ha hecho posible unir a Dios con el hombre ha sido la preciosa sangre de Cristo. No la religión, no las obras, no la intermediación de un santo. Nada nos ha acercado a Cristo, a Dios. Lo que nos ha llevado al Padre ha sido la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo, usted y yo tenemos acceso al Padre. Recuerde que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, han sido echados de la presencia de Dios. Nadie, ningún ser que nace en esta tierra, nace con la presencia de Dios.
porque viene como una naturaleza pecaminosa, ha sido expulsado de la presencia de Dios. A través de la sangre de Cristo, a través de recibir y aceptar la sangre de Cristo, es cuando por la fe nosotros somos nuevamente acercados a Dios. Nuestra relación ha sido restituida con el Padre Celestial. Vaya también a Colosenses capítulo 1, versículo 20. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Indiscutiblemente, todo hombre tiene una condición de separación de Dios. El hermano Josué Matías, ¿sí?, tan bello y tan hermoso que es, tiene una condición de separación con Dios. Ha nacido separado de Dios. Él tiene que en su momento dado, mediante la sangre de Cristo, acercarse a Cristo. Los que aquí tenemos hijos pequeños, nuestros hijos están separados de Dios. Por eso una de nuestras responsabilidades como padres es llevar a nuestros hijos a la cruz de Cristo, para que reconozcan y para que mediante la sangre de Cristo, como dice acá, sean reconciliados. Vuelvan a obtener en Cristo lo que Adán perdió en el huerto del Edén. Amén. Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Sin el derramamiento de la sangre que hizo Jesús, no hay perdón de pecados. Única y exclusivamente a través de la sangre de Cristo, el hombre puede ser perdonado. No hay otra manera. No hay otra solución para que el hombre sea perdonado. Hablemos entonces ahora de la sangre nuestra, la sangre suya y la sangre mía. La sangre es el único componente del cuerpo que se mueve por todo el organismo. Ella va de pies a cabeza recorriendo todos los órganos, todo el cuerpo. Los médicos dicen que la sangre se demora 23 segundos en darle la vuelta al cuerpo, cumpliendo dos funciones. Una, llevar oxígeno, y dos, recoger lo que no le sirve al cuerpo. ¿No le parece maravilloso? Y el corazón, cada 23 segundos da la orden de bombear. Él bombea, eso es lo que hace el corazón. ¿Sí? Él bombea. A los 23 segundos manda un bombazo y la sangre vuelve y hace el recorrido. Toda su vida y toda mi vida, cada 23 segundos, la sangre está dando vueltas, purificando nuestro organismo, limpiando nuestro organismo y dándole vida a nuestro organismo. Por eso cuando una persona en alguna parte de su cuerpo se le estanca la sangre, ¿qué le da? Gangrena. Cuando la sangre se seca y automáticamente empieza a descomponerse, se engangrena, se pudre. Por eso es indispensable que la sangre esté corriendo. Si en alguna parte de su cuerpo la sangre no corre, esa parte de su cuerpo comienza a morirse. Haga el ejercicio, amárrese un dedo bien fuerte. ¿Y cómo se le empieza a poner su dedo? Morado. Si usted es negro, se le pone re negro. Si los que somos blancos, mejor dicho. Porque ya no hay paso de sangre. Y imagínese usted, en tan solo 2 minutos, si es que no es menos, empieza esa parte del cuerpo a morirse. Por eso la sangre es la que le da la vida al hombre.
Génesis 1:26. Si alguno de ustedes cree que el hombre viene del mono, lo felicito. Mira a ver si su abuela, si su mamá se parece a Chita. ¿Sí? Si se parece, pues váyalo creyendo. ¿Sí? No que se comporta, que algunos se comportan como monos. No, que realmente se parezca. La Biblia dice, entonces, dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. La palabra Dios ahí es Elohim, los dioses, la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la faz de la tierra. Permítame hacer un paréntesis. Por ahí hay una doctrina que dice que somos diositos y que somos dioses pequeños. ¿Sí? Algunos se creen dioses y algunas se creen diosas. Eso es una falsedad. Pero ningún ser humano es un dios pequeño. La palabra Dios traduce del hebreo que significa el que es eterno. Y ningún hombre es eterno. Así que no somos diositos ni somos dioses. Fuimos creados por Dios. Fuimos hechos con unas características especiales de Dios, a su imagen, conforme a su semejanza. Dios colocó en usted y en mí tres cosas para parecernos a Él: la santidad, la verdad y la justicia. Eso está reservado en Efesios capítulo 4. Cuando Dios dijo al hombre, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, lo que hizo Dios fue, le puso al hombre santidad, le puso verdad y le puso justicia. Porque Dios no tiene cuerpo. No sabemos cómo es Dios. La palabra dice que Jesús es la imagen visible de Dios. Pablo dice que Dios es invisible. No sabemos cómo es. Pero Dios, sus características las dio a cada uno de nosotros. Cuando el hombre peca, cuando Adán comete el pecado de la desobediencia, se desfiguró en el ser humano la imagen de Dios, manchó su vida. ¿Dónde está la vida? En la sangre. ¿Qué manchó el hombre con el pecado? Su sangre, su vida. La santidad, la verdad y la justicia fueron desdibujadas, se perdieron del hombre, perdió la identidad. Ya el hombre no hablaba con Dios, no tenía comunión directa con Dios. Ya el hombre no era guiado por el Espíritu de Dios, porque ya Dios no estaba en la vida del hombre. Entonces, a partir de ese momento, el hombre comienza a vivir según su raciocinio, no según la dirección del Espíritu Santo. Repito, porque lo había perdido. A eso se le conoce como muerte. La palabra muerte significa separación. La palabra muerte no significa extinción. La palabra muerte no significa dejar de existir. La palabra muerte significa separación. Amén. Su cuerpo tan bonito, tan hermoso, tanto que lo cuida, un día va a extinguirse. Pero usted no va a morir. Usted va a proseguir. Amén. Eclesiastés dice que Dios puso en el hombre eternidad. Estamos aquí de paseo, hermano. ¿Sí? Somos aquí peregrinos, pero un día estos ojos humanos se cerrarán. Y a los pocos instantes, los ojos espirituales se abrirán. La pregunta del millón sería, ¿dónde se van a abrir nuestros ojos espirituales? Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios, ¿qué hizo? No dice que formó al mico, formó al hombre.
del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Sopló en su nariz. En el hebreo dice alientos de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Imagínense la escena. Dios coge, como todos lo sabemos, polvo y agua y formó un muñeco de barro, ¿cierto? Dios se puso a jugar. Sí, vamos a hacer a Danielito así, bien chusco, bien guapo, así bien hermoso. Y cuando Dios terminó de crear el hombre, ¿qué tenía enfrente? Una masa de carne sin vida, inerte, sin vida. Y dice la palabra que Dios sopló en su nariz y le dio, en el hebreo dice, alientos de vidas, en plural. Dios al hombre le dio una vida biológica y le dio una vida espiritual. Una vida que tuviera conocimiento de Dios y una vida en la cual él podía vivir. El hombre tiene, usted y yo tenemos dos vidas, la espiritual y la física. Y dice que Dios entonces lo llamó un hombre viviente. Antes no era un ser viviente, antes era una masa de carne sin vida. Cuando Dios sopla y pone en él el espíritu de vida, el hombre es un ser viviente. Amén. Aquí comienza lo interesante, hermano. El polvo de la tierra está compuesto por 4 gases: carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Y está compuesto por 17 elementos químicos: el hierro, el potasio, el azufre, el flúor, yodo, sodio, cloro, etc. De eso está compuesto químicamente la tierra. Y cuando a usted y a mí los médicos nos han examinado y descubrieron, el hombre tiene las mismas composiciones químicas de la tierra. Usted y yo tenemos los mismos 4 gases y los mismos 17 elementos químicos en nuestro cuerpo. Por eso es que humanamente hablando, usted y yo amamos tanto esta tierra. Porque del polvo fuimos creados y al polvo indiscutiblemente vamos a volver. Dígale a su vecino, tú eres polvo, hermano. Tú eres polvo. No te creas natica de yogur fino. Tú eres polvo. Somos polvo. Creación de Dios. Claro que sí. ¿No le parece maravilloso? El mono, el mico, el chango no tiene esa composición. Usted dirá, ¿pero por qué? Porque todo lo que existe fue creado por el poder de la palabra de Dios. Dios dijo, hagamos la tierra, y la tierra fue hecha. Hagamos el agua, y el agua fue hecha. Hagamos a los micos, y los micos aparecieron. Hagamos. Con el poder de su palabra hizo. Pero cuando llegó la hora del hombre, no dijo existan. Se tomó el tiempo de elaborarlo, de formarlo, de hacerlo, y nos sacó el polvo de la tierra. Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Por qué usted y yo nos deterioramos, hermano? ¿Recuerda usted? Vamos a leerlo para entenderlo. La Biblia dice que por cuanto en el hombre entró el pecado, entró también la muerte. El hombre original no tenía muerte. Su cuerpo físico no moría. Solo hasta el momento en que el hombre peca, su cuerpo comienza a deteriorarse. Porque su vida, ¿dónde está la vida? En la sangre, se deterioró, se contaminó por el pecado. Ya no era pura, sino comenzó a deteriorarse. Miren lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por cuántos hombres? Por un mundo, y por el pecado la muerte, ¿se da cuenta? Así la muerte pasó a todos los hombres.
Cuando los papitos hacen la tarea y engendran a sus hijos, ¿qué están pasando? ¿Qué dice la Biblia? Vuelve a leerlo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó. Cuando usted engendra a su hijo, ¿qué está pasando? ¿Qué dice la Biblia? Muerte, separación, pecado, naturaleza pecaminosa. Por eso lo que les decía al principio, nuestros hijos pueden ser los más bellos y los más hermosos, los más tiernos, los más dulces. Son unos angelitos de Dios, ¿verdad? ¿O quién no quiere a su hijo cuando es chiquitico? Sí. Todos, ¿verdad? Pero ya vienen con su naturaleza pecaminosa. Más adelante vamos a ver algo realmente increíble. La Biblia dice que entonces el hombre pasa de uno al otro. Su condición de ser caído. Cuando el hombre peca se llama que el hombre ha caído, cayó de la gracia, cayó de la plenitud de Dios, contaminó su vida con el pecado. Cuando ustedes miran a Matías dicen, y es que es la cara del papá, ¿cierto? Ahora ven por qué es tan lindo. Ese chinito es, sí, hermoso. No soy modelo porque no me gusta eso, sino tumba loca, ¿cierto? Pero usted mira a su hijo y dice, sacó las orejas del papá, sacó la nariz de la mamá, ¿cierto? Sacó el color del papá, sacó el geniecito de la mamá, come como la mamá, camina como el papá. ¿Lo conoce? A todos nos pasa. Eso se conoce como la genética, ¿cierto? Y la genética no hace mucho se descubrió. Y los científicos descubrieron que en el ADN, cuando el esposo y la esposa tienen su relación en el ADN, se transmiten esos genes. Por eso nuestros hijos salen, pues, indiscutiblemente parecidos. O a sus padres, o a un tercero, o a un cuarto, o a un quinto. Preséntele usted su hijo a una tía vieja. ¿Y qué va a decir la tía? Es igualito a su tatarabuelo. Pero es que yo no lo conocí. Genética. En el óvulo y en el espermatozoide va la genética, va la herencia del hombre. Todo lo que yo tengo, escuche, todo lo que yo tengo, en mis genes se lo transmito a mis hijos. Todo lo que usted tiene en sus genes es transmitido a sus hijos. Por eso la Biblia dice que la muerte pasó a todos los hombres. En Isaías capítulo 7 dice, aquí comienza lo interesante. En todo el capítulo, tiene que leerlo en su casa. Dice que Dios le prometió un Mesías, en hebreo Mashiach, Salvador, les prometió un Mesías al mundo, pero que la sangre de ese Mesías debía ser sin mancha, sin contaminación. La sangre de ese Mesías que iba a venir a la tierra no podía ser humana. Por eso en Isaías profetiza que nacerá de una virgen. Y aproximadamente se cree que María tenía 16 años. Ahora, el contexto de 16 años en esa época era totalmente diferente al nuestro, ¿sí? Hoy día las chicas que en esa edad se embarazan, pues lástima. Pero en esa época era una cosa totalmente diferente. Pero volvamos al tema. Isaías le dijo, de una virgen nacerá. De una mujer que no ha tenido relaciones con ningún hombre. Va a quedar en embarazo. Pero su sangre no puede ser una sangre contaminada. Porque ya la sangre del hombre, ¿cómo está? Contaminada con el pecado de Adán.
Por eso, cuando usted va a Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 1, dice que vino el Espíritu Santo y fecundó en María. Ahora hago un paréntesis grande. El Espíritu Santo no tuvo relaciones con María. Eso es una herejía. Ni pensarlo. Hay quienes opinan que milagrosamente el Espíritu Santo colocó vida para que naciera y para que se fecundara el bebé o el Señor Jesucristo con una sangre que no era humana. ¿Me están comprendiendo hasta ahí? Bien. Para que haya vida, ¿qué se necesita? Un hombre y una mujer, ¿cierto? Se necesita un óvulo y se necesita un esperma. Eso no cambia ni va a cambiar. Ahora, está comprobado, como dice mi esposa, química, científica y psicológicamente, que en el esperma del hombre, o que el esperma del hombre, escúchame esto porque es lo más interesante, está la semilla de la vida. En la composición química del espermatozoide está el origen de la sangre, no en el óvulo de la mujer. La mujer es un recipiente donde entra el esperma y lo fecunda, pero la semilla de la vida está en el esperma. Claro, indiscutiblemente se necesitan los dos, pero Dios determinó que somos los hombres machos, masculinos, varones, ¿sí? Somos los transmisores de la vida. Somos los, en nuestro semen está químicamente esa cosita diminuta que cuando se une con el óvulo se empieza a producir la sangre. ¿Qué es la sangre? La vida. ¿Qué es lo que el hombre contaminó? La vida. Por esa misma razón, Jesús no podía ser humano, o su sangre no podía ser humana, porque la sangre del hombre ya está contaminada. Entonces en Isaías dice que su sangre no podía ser de hombre, porque entonces no podía haber una verdadera remisión de pecados. Y datos curiosos que de pronto usted ya lo sabe, la mujer tiene 23 cromosomas y el hombre tiene 23 cromosomas, y cuando se unen, pues apareció usted y aparecí yo, ¿verdad? Sigamos adelante. Hebreos capítulo 2, versículo 11. La palabra nos enseña de la preexistencia de Jesús. O sea, Jesús es decir, fue, es y será. Ya existía. Pero para Jesús hacer su obra redentora necesitaba tomar forma de hombre, cuerpo de hombre. Hebreos 2, 11 y 14 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, Jesús se hizo como usted y como yo. Diferente a los dioses de la mitología griega, ¿sí? Que ellos nunca dejan de ser dioses. No se juntan con la humanidad, ¿cierto? Jesús, como dice en Filipenses capítulo 2, se humilló hasta la muerte, se hizo siervo, se hizo hombre, murió, se hizo como usted y como yo, y nos llamó hermanos. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
para que la obra redentora se pudiera hacer, y repito, Jesús debía tomar cuerpo humano. Esto se conoce como kenosis, ¿sí? La doctrina de la kenosis. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Hombre por parte de María y Dios por parte del Padre Celestial. Dice la palabra que Jesús fue tentado como usted y como yo. ¿Jesús fue tentado sexualmente? Por supuesto. ¿Jesús fue tentado en sus emociones? Por supuesto. Jesús sufrió todas las tentaciones que usted y yo sufrimos. Y en Hebreo dice que porque Él sufrió las tentaciones, nos puede entender. Amén. Vaya a 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Pues mi hijo está impactado por el mensaje. Está quebrantado Matías. 1 Juan capítulo 1, versículo 7. La sangre está en la vida y la vida está en el alma. Dice la Escritura: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Mire lo que dice: y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A mí sácalo. Debemos devolvernos al principio. ¿Dónde está la vida? Respóndanme. ¿Dónde está la vida? En la sangre. Vaya a este versículo. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando nada más y nada menos de la vida de Cristo. Es Cristo, es la esencia del Señor Jesucristo, la que nos limpia de todo pecado. Por eso la sangre de Jesús no podía ser humana, porque ya la vida que es la sangre estaba o está contaminada por pecado. La sangre de Cristo, la vida de Cristo es limpia, santa, pura, y por esa razón la vida de Cristo o la sangre de Cristo derramada en la cruz nos puede limpiar de todo pecado. Amén. Dígale a su vecino: la vida de Cristo te ha limpiado de todo pecado. No podemos separar Cristo y sangre. No. Es la misma cosa. Digo cosa con mucho cuidado. Es lo mismo. La sangre es la vida de Cristo. La vida de Jesús estaba contenida en su sangre, que es la que tiene el poder para lavar nuestros pecados. Juan capítulo 6, versículo 53. Quiero que miremos las 4 características o las 4 maneras en que la sangre de Cristo obra en su vida y obra en mi vida. Y como lo dije, yo espero que usted entienda lo que yo quiero dar a expresar con mis palabras, porque no es fácil explicar este tema. ¿Sí? ¿Lo tiene? Juan 6, 53 en adelante. Está hablando Jesús. Jesús les dijo, ¿qué dijo? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo
por el Padre, también el que me come vivirá por mí. ¿Está hablando la Escritura de pegarle mordiscos a Cristo? Imagínense usted a los 12 discípulos, yo me pido un brazo, yo me pido un dedo, yo me pido un pie, yo me pido un cachete. No está hablando de eso. ¿Sí? Este pasaje cuando se escribe, están a horas de la crucifixión de Cristo. Jesús aquí está estableciendo el sacramento de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Y Jesús toma después de la comida, toma un pedazo de pan sin levadura, toma el vino y dice, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre. Eso no es la doctrina de la transubstanciación de lo que predica la Iglesia Católica, no. Se cree en la Iglesia Católica que cuando la persona participa de la hostia, literalmente está comiendo el cuerpo de Cristo. Y Jesús no enseñó eso. Eso no es bíblico. Jesús dijo, este pedazo de pan es un símbolo ¿de qué? De mi cuerpo. Y esa copa es un símbolo de mi sangre. Cuando usted y yo, los que participamos de la cena del Señor, estamos participando de un memorial, de una conmemoración de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es un símbolo espiritual, pero quiero que otra vez lo leamos para que lo entendamos mejor. Por favor, todos busquen en su Biblia. Jesús les dijo, de cierto os digo, mire, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, ¿qué ocurre? ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, usted y yo, debemos aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es entender, es comprender, es aceptar que su sangre fue derramada para perdonar mis pecados. Que el que debió estar colgado en la cruz era yo, usted. Usted y yo debíamos pagar por nuestros pecados. Pero Jesús dijo, voy a ir yo. Yo voy a tomar el lugar de Flor, de Elsa, de Marta, de Joaquín, de Lilibet, de Daniel. Yo voy a tomar el lugar de él. Por eso en Cristo Jesús se cumple Romanos 3:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, sufriendo por usted y por mí, el Señor clamó a gran voz a las 3 de la tarde y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento el Padre le dio la espalda a Jesús. Y Jesús se sintió el abandono de Dios, porque en ese preciso instante el peso de su pecado y de mi pecado estaba sobre los hombros de Cristo Jesús. Cuando allá en el monte Getsemaní, Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no estaba diciendo, Señor, si es posible que muera otro. No. Él sabía lo que iba a hacer. Él es inmutable, Él no cambia, Él no podía cambiar lo mismo. Lo que Jesús estaba diciendo es, Señor, no me desampares. Señor, no me des la espalda. El hombre que vive en pecado experimenta lo que experimentó Jesús en ese momento, el abandono de Dios, porque la paga del pecado es separación. La angustia de Cristo era sentirse separado de Dios. La angustia suya y la angustia mía, hermano, debe ser sentir que en algún momento nos podemos separar de Dios. La separación de Cristo fue un momentico. Mira la angustia que le digo. ¿Cuánto será vivir eternamente separado de Cristo? Cuando Jesús dice, beban mi carne, coman mi carne, y beban mi sangre, están diciendo, acepten lo que hice en la cruz del Calvario, que fue por ustedes y para ustedes. Son los únicos beneficiados. Versículo 55. Porque mi carne es
verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Vida. La palabra dice en Juan 10:10, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El hombre y la mujer que recibe a Cristo, que acepta el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿qué está recibiendo? Su carne y su sangre. ¿Qué quiere decir? Está recibiendo su vida. ¿Amén? Su vida, la vida de Cristo. Está restituyendo lo que Adán perdió. Está volviendo a ser en Cristo Jesús lo que fue Adán. Nunca seremos como Adán, pero en Cristo Jesús, cuando aceptamos el precio de su sangre, en Cristo estamos renovando nuestra vida espiritual. Versículo 57. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. ¿Qué dice? El que me come. Jesús aquí está usando figuras literarias, ¿no? Bien complicadas, por cierto. El que acepta, el que recibe el plan de Dios, vivirá por mí, dice el Señor. La primera característica de la sangre de Cristo. La sangre o la vida de Cristo es sagrada. Hechos 20:28. La sangre de Cristo fue sagrada, divina. El tipo de sangre estaba determinado por el Padre y no por la Madre. La sangre de Cristo fue determinada por el Padre Celestial. Ahora, ¿Dios tiene sangre? No, pero la tuvo en Cristo Jesús cuando murió. La sangre de Cristo, que es la vida de Cristo, es algo sagrado. Es algo valioso y es algo hermoso. Por eso no podemos despreciar ni tener por menos la sangre de Cristo. Dice Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Su sangre. ¿Alguno de los padres que estamos aquí daría un hijo en rescate por Bogotá? Ni loco, ¿cierto? Hermana Flor, ¿de qué tiene cuántos? 5. ¿A cuál entregaría? ¿A Marcela? Sí. Así sea ese hijo, hermana Hilda, esa hija que le saca las canas. Hermana Marta, ¿cuál hijo entregaría? A ninguno, ¿cierto? Así sea esa oveja negra que Dios Padre Celestial sacó los genes del abuelo que era terrible. ¿Sí? Usted ese hijo terrible tampoco lo entregaría. Y la Biblia dice algo glorioso, hermano, que Dios el Padre entregó lo único y lo mejor que tenía a su Hijo Jesucristo. Por usted y por mí. ¿No le parece hermoso? A mí eso me parece realmente grandioso. Dios no tenía más hijos, tiene uno. Y dijo, a ese único que tengo lo voy a sacrificar. Y en un momento dado le voy a dar la espalda y no lo voy a voltear a mirar. Ese fue Jesús. Por eso la sangre de Cristo es sagrada, preciosa y valiosa. Amén. Segundo, la sangre de Cristo fue derramada. La vida de Cristo que está en la sangre fue derramada. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice la Escritura, y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Mire, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. La misma vida de Cristo fue derramada, fue esparcida. Se regó la vida
de Cristo. Juan 10:18 dice, mira lo que dijo Jesús, nadie me la quita, o sea, la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tercera característica, la sangre de Cristo, la vida de Cristo es una sangre salvadora. Levítico capítulo 17, versículo 11, los que lo están escribiendo, ya lo hemos leído, y primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, ¿se da cuenta? Genética. No con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo derramada es la sangre salvadora. Esa es la que nos salva. No la religión, no la iglesia, no las obras, no un pastor. No porque usted se porte bien va a ser salvo. Usted es salvo porque acepte que es lavado con la preciosa sangre de Cristo. Amén. No hago obras para ser salvo. Hago obras porque soy salvo. Es muy diferente. No ayudo al prójimo para obtener medios de salvación. Ayudo al prójimo porque Dios me ha salvado. Amén. Y cuarto, la sangre o la vida de Cristo ha sido compartida. Vaya a Juan capítulo 6, versículo 53. Juan 6, 53. La hermana Matías está en problema. Bueno, Juan 6, 53. ¿Qué dice la palabra? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Amén. ¿Qué hizo el Padre con Jesús? Compartió la vida de Jesús. Dios, a través del Espíritu Santo, hoy en día quiere habitar en usted y en mí. Y Él quiere compartir la vida de Cristo en cada uno de nosotros. La sangre de Cristo no fue absolutamente en vano. La sangre de Cristo tiene gran poder en la vida de las personas. Incline su rostro, por favor. ¿Cuántos hoy le pueden decir, Señor, yo quiero recibir tu sangre en mi vida? Yo quiero ser bañado con tu sangre, Señor. Espíritu Santo, que tu palabra en esta mañana, Señor, haga de nuestras vidas, Señor. Estimado amigo, agradecemos su tiempo y disposición. Nuestro mayor deseo es bendecir su vida con la predicación de la palabra del Señor. Le animamos a seguir su relación personal con Dios. Si el mensaje que acabó de escuchar ha sido de bendición para su vida y cree que puede bendecir a otra persona, no dude en compartirlo. Bendiciones en Cristo Jesús.